porque un paciente que tenga esta mutación en el gen BMPR2 posee un riesgo aproximadamente del 10% a desarrollar la enfermedad. Esto está en base a un cálculo. Nosotros sabemos que la enfermedad o los síndromes hereditarios con patrón de herencia autosómico dominante, el riesgo a heredar esta alteración es aproximadamente 50%, ¿no? Puede que le herede a sus hijos o puede que no. Pero si sobre esto tenemos una penetrancia incompleta del 20%, es una simple multiplicación y nosotros tenemos que el paciente con la mutación aproximadamente tiene un 10% de riesgo a expresar su fenotipo. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial de tipo hereditario, vamos a tener dos grupos, clínica e histopatológicamente idénticos. No vamos a poder diferenciarlos. Y son el primer grupo de la hipertensión arterial de tipo familiar. Y miren, esto de todo el grupo del hereditario es aproximadamente un 6%. Como mencionaba el doctor Matsuno, el gran grupo vamos a tener de la idiopática, que es un 94%. La diferencia del tipo clínico, genético, desde el área de la genética, es que cuando hablamos de familiar vamos a encontrar en un grupo de una familia 2 o más miembros afectados con hipertensión pulmonar, con o sin mutación germinal que sea identificada. Cuando vemos un caso aislado en la familia, que es la mayoría de los casos, nada hay antecedentes familiares, es la única persona afectada y se identifica una mutación germinal, vamos a hablar que esta mutación es la causa. ¿Qué es lo que pasa? Muchos nos quedamos hasta aquí, en que vemos un caso en la familia y no llegamos a identificar si posee o no posee la alteración. Entonces, aquí viene esta clasificación y la importancia porque en ambos casos tenemos que identificar la alteración genética. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de estas hipertensiones pulmonares de tipo idiopático? Principalmente pueden ser mutaciones de novo. Mutaciones de novo significa de que no ha sido heredado del padre, sino que en el mismo paciente, al momento de su concepción, hubieron mutaciones y en él, en su descendencia, en la que va a seguir, puede sí heredar la mutación. Tanto la enfermedad, por lo mismo que les había mencionado, que hay una penetrancia incompleta, una expresividad variable, puede ser que sea el único en la familia que expresó, puede ser que sus familiares también tengan la mutación, pero sin embargo nadie ha expresado la enfermedad. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, en ambos grupos es importante determinar si tienen o no tienen alguna mutación germinal. Entonces vamos a hablar del gen BMPR2. Este gen es el principal determinante genético en la hipertensión pulmonar. Va a codificar una proteína. Nosotros sabemos que todos los genes codifican finalmente proteínas. Va a codificar a un receptor 2 de la proteína morfogenética del hueso, de ahí viene su nombre, que es el BMPR2. Esta es la proteína o el receptor que ha sido codificado por este gen. ¿Qué sucede con esta proteína? Esta proteína es un miembro de una superfamilia de receptores TGFB, que trata del factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una regulación de la proliferación, de la migración, de la diferenciación y apoptosis celular mediante una serie de cascadas moleculares. Son vías de señalización que van a ir cascada abajo para finalmente desencadenar o controlar, regular proliferación, migración, diferenciación y apoptosis, mediado por unas proteínas que se llaman SMAPs. Yo voy a pasar una imagen para mostrar claramente lo que estoy mencionando. ¿Qué pasa aquí? Hay una expresión de esta proteína, principalmente en el endotelio pulmonar y en el músculo liso. ¿Cómo así se descubrió que este gen era el principal determinante en los casos de hipertensión pulmonar de tipo hereditario? Nosotros cuando evaluamos las enfermedades de tipo genético, sabemos que lo primero que se hace, o los primeros estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, han sido estudios de ligamiento. ¿Qué significa esto? Donde normalmente se va a comparar a pacientes que tienen ya la enfermedad y sus pacientes controles. En ambos se van a evaluar determinados genotipos y se comparan estas frecuencias. Eso se hizo en los casos de hipertensión pulmonar y encontraron o identificaron un locus, una región que está ubicada en el cromosoma 2 en el brazo largo. En estas regiones 3
de la banda 1 a la banda 2. Y esta región fue nominada como una candidata al lugar donde estaba el posible gen de la hipertensión pulmonar de tipo familiar o hereditaria. Hasta ese momento obviamente hablábamos de familiar. Entonces miren, era importante un árbol genealógico, identificar los casos y comparaban las frecuencias de algunos marcadores que tenían estos pacientes frente a unos controles sanos. Se mapeó y encontraron la región, el locus, y vieron la cantidad de genes que podían existir ahí. Ahora todo se enfocaba a buscar cuál de todos esos genes que había en esta región podría ser el correspondiente a la causa de la hipertensión pulmonar. Entonces, en el año 2000 se secuenciaron los genes y encontraron que el gen BMPR2 era esta principal causa, ya definida porque buscaron además familiares, secuenciaron el gen y encontraban las mismas alteraciones. Entonces esto se traduce en, no se ve aquí, pero se traduce en una alteración a nivel de proteína y finalmente fue establecido esta como la causa principal. Actualmente existen otra variedad de genes que vamos a mencionar, no tanto en profundidad como el BMPR2, pero que en función a lo que ya les menciono, si es una vía molecular que tiene una cascada, funciona mediante señales moleculares, no solamente nos podemos centrar en uno de estos genes, sino tenemos que buscar los genes que interactúan con ellos, porque probablemente vamos a encontrar casos en que no esté alterado este BMPR2, pero pueden estar alterados por genes por arriba o genes por debajo en esta vía molecular. Entonces es más o menos así como funciona la búsqueda de los genes y cómo se identificó el BMPR2. Miren, hasta la fecha aproximadamente 300 mutaciones han encontrado totalmente distintas, 300 distintas en este gen BMPR2. En el tipo, como les he mencionado, hipertensión familiar con patrón de herencia, con familiares afectados, explica el 75% o está explicado por mutaciones en este gen. Y la mayoría de esas mutaciones son mutaciones nonsense. Lo voy a explicar más adelante. Y el 25% restante aún no se identifican mutaciones responsables. Y en el caso de idiopático es más complejo aún porque solamente se han identificado 10 a 40% de los casos asociados a este tipo de mutaciones. O sea, queda mucho todavía por investigar, mucho por identificar en esta vía molecular de este gen. El gen BMPR2 contiene 3 exones. Los exones son las regiones que van a codificar en un gen. Está compuesto por 3 exones y la proteína codificada por este gen BMPR2 está compuesta por 1038 aminoácidos. Cada uno de estos tiene diferentes dominios que se los voy a mostrar. Y miren, el 30% de aproximadamente las 300 mutaciones identificadas están en este exón. Por eso es que se ha centrado mucho en la búsqueda, si bien es cierto, en este gen, pero en esta región. Entonces, aquí está el gen, lo que les mencionaba. Tienen sus determinadas regiones, las regiones de unión de ligando, que es la primera, transmembrana, el dominio quinasa, citoplasmático. Aquí está el exón, ven del exón 1 al exón 12 y las mutaciones. Las mutaciones que están señaladas hacia arriba son mutaciones de tipo que hay una proteína trunca, que es las mutaciones nonsense, y las que están señaladas por aquí abajo es un ejemplo de mutaciones missense. Los pacientes que tienen esta mutación, comparado con pacientes que no son portadores de la mutación, se han visto en diversos estudios que presentan un tipo de enfermedad más grave, de edad de inicio más temprana, con un mayor compromiso hemodinámico y son más propensos a llegar a tener un trasplante pulmonar comparado con los pacientes que no son portadores de esta mutación. Ahora, hemos hablado de este gen, pero tenemos que hablar sobre la patogénesis molecular de la hipertensión hereditaria y esta vía de señalización que les había mencionado. ¿Cómo funciona esto? Hay una unión, vamos a ponerlo con la imagen, hay una unión de ligando BMP, se une a este receptor que les había mencionado, el receptor codificado por el gen BMPR2. Este receptor fosforila a un receptor que tiene el mismo nombre BMPR, pero es de tipo 1, puede ser cualquiera de estos tipos, ALK 1, 2, 3, 6. Lo fosforila y a su vez se desencadena una vía de fosforilación señal abajo.
y fosforilan estas proteínas que les había mencionado, SMADs. Estas SMADs, en el orden del 1, el 5, el 8, fosforilan finalmente a otra proteína, SMAD4, y forman un complejo. Como complejo se trasloca, entra al núcleo de la célula y finalmente regula la transcripción o la regulación de los genes, su expresión. ¿Qué es lo que pasa ahí? La regulación de la proliferación, diferenciación, apoptosis, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una mutación a nivel génico en cualquiera de los exones que les había mencionado, vamos a tener que este receptor o esta proteína está activa constitutivamente. No hay quien la frene, en todo el momento está recibiendo señal, se une ligando, imagínense, es una cascada que constantemente está en actividad y aumenta la proliferación, ya no hay un control de la apoptosis, la diferenciación aumenta y finalmente es lo que se traduce en los cambios celulares, porque todo esto que estamos hablando es a nivel molecular, a nivel del núcleo, a nivel del citoplasma, a nivel de la membrana. Todo eso se va a traducir finalmente en los cambios celulares que había mencionado el doctor a nivel pulmonar. Ahora, así como vemos que hay BMPR2 y tenemos el otro receptor, vamos a ver que hay otras moléculas y otras proteínas que pueden estar involucradas, que las vamos a ver posteriormente en otro slide. Entonces, las mutaciones en el dominio quinasa que les había mencionado inician esta señalización constitutiva, cascada bajo estas moléculas SMADs, ¿en dónde? En las células musculares lisas del pulmón. Eliminan ya la función regulatoria del crecimiento y genera efectos proliferativos y antiapoptóticos, promoviendo el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Ahora, les había mencionado también que hay dos tipos principales de mutaciones asociadas a HAP. Principales digo porque pueden haber en otras regiones de tipo intrónico, pero vamos a ver solamente a estas dos porque tienen una relevancia muy importante no solamente en la clínica, sino también a nivel molecular. Las mutaciones en este gen sabemos que son el principal factor de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar. Y miren, las mutaciones nonsense significa que son unos cambios a nivel del ADN, pero que generan una señal de detención. Hay una mutación en el ADN y en vez de sintetizar una proteína, ya no sintetiza un aminoácido y hay un codón de stop. Para y queda una proteína trunca, una proteína que no va a tener una actividad. Eso es lo que les menciono, proteína trunca. Y miren, nonsense es aproximadamente el 70% de mutaciones que están asociadas a BMPR2. El otro tipo de mutaciones son mutaciones missense, que son mutaciones con sentido erróneo. ¿Qué significa? Igual, hay una mutación a nivel del ADN, tiene que codificar a un aminoácido y no codifica el correcto porque ha habido un cambio a nivel del ADN, sino codifica otro tipo de aminoácido. Aquí no hay una proteína trunca, sí se codifica otra proteína, otro aminoácido, pero es distinto al original que debía ser. Entonces, aquí entra la importancia sobre las mutaciones no-sense y missense. Aquí ya no vamos a tener una proteína activa y aquí vamos a tener otro tipo de proteína. ¿Y cuál es la importancia con esto? Porque también hay otra vía molecular asociada a estos mecanismos. Hay un mecanismo normal de vigilancia del ARN mensajero, donde va a identificar si un ARN puede estar alterado o puede ser diferente. Y estas mutaciones que le llaman NMD positivas son mutaciones principalmente asociadas a las nonsense. ¿Qué es lo que sucede? Hay una proteína, un aminoácido, un ARN mensajero trunco producido por esta mutación, es detectado y eliminado por la célula mediante esta vía. Al ser identificado, va a bloquear que estos transcriptos, esta proteína producida, siga funcionando, la para, la elimina y genera un efecto de haploinsuficiencia. ¿Qué significa la haploinsuficiencia? Nosotros tenemos normalmente de todos nuestros genes, tenemos dos copias, una copia paterna y una copia materna. Si estos genes generan proteínas también, deberíamos tener, digamos, su doble carga, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que una de estas proteínas ha sido perjudicial, ha sido detenida por esta vía? Solamente nos va a quedar la proteína buena de uno de los alelos que vamos a tener. Entonces no va a cumplir la función total y va a haber una haploinsuficiencia.
Entonces va a haber una insuficiente cantidad de proteína funcional, pero va a persistir la proteína normal del alelo que no tenía la mutación. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener una proteína cuantitativamente reducida, porque solamente vamos a tener una dosis, pero cualitativamente conservada. Esa que queda igual puede ejercer la función para contrarrestar el cuadro. Y eso podría explicar cómo la expresión de un transcripto del alelo no mutado en este gen podría influir en la penetrancia, porque todavía tenemos una dosis génica que puede sintetizar proteína normal y podría contrarrestar mucho el efecto de la proteína alterada. Ahora, ese es un grupo, las mutaciones positivas, que son las no-sense, y vamos a hablar de las mutaciones negativas o missense. Estas, a diferencia del grupo anterior, no van a ser reconocidas o escapan de esta vía de reconocimiento y van a ser resistentes a la destrucción por este mecanismo. Va a producirse la proteína mutante y no solamente va a tener una acción deleteria, sino también va a afectar a la otra proteína que era normal del otro alelo. Entonces va a bloquear por completo la actividad de la proteína que quedaba, la remanente, y esto es lo que se denomina efecto dominante negativo. La expresión obviamente aquí va a ser una expresión clínica más severa o una edad temprana al diagnóstico, incluso menor sobrevida. Y todo esto, como ven, tiene explicación a nivel molecular. Entonces aquí he hecho una imagen para poder entender más o menos lo que les mencionaba. Sabemos esta mutación nonsense. Nosotros tenemos dos copias, paterna y materna, del gen BMPR2, y digamos que una de ellas está alterada por la mutación heterocigota BMPR2 mutado. Cada uno va a producir una proteína, un ARN mensajero. Una proteína es mediado primero por un ARN mensajero. Este transcripto producido a nivel de esta mutación, de este gen que no está alterado, va a producir un transcripto no mutado, normal. Sin embargo, el gen mutado va a producir un transcripto alterado. Ambos para sintetizar la proteína. Esta proteína va a ser una proteína normal y sin embargo aquí esta va a ser una proteína alterada. Pero ¿qué dijimos que pasaba? Había un mecanismo de reconocimiento. Esta vía BMD reconoce a este transcripto alterado, lo degrada y los elimina. Y no tiene ningún efecto sobre la proteína que queda. Entonces, esto es la insuficiencia. Nos queda una proteína buena que puede contrarrestar y aquí no tenemos más proteína. ¿Y qué es lo que sucede con las mutaciones missense? Ponemos el mismo ejemplo. Tenemos un gen BMPR2 de un alelo no mutado y tenemos el mutado. Ambas van a generar un ARN mensajero, aquí no mutado, aquí uno mutado, y aquí vamos a tener una proteína normal. Pero ¿qué dijimos que sucedía aquí? No hay una activación de esta vía NMD, no va a reconocerlo y finalmente vamos a tener una proteína trunco, una proteína mutada. Y esta no solamente se conforma con estar alterada, sino que afecta a la que nos quedaba, el remanente. Y esto es un efecto dominante negativo. Este es el grupo de pacientes que van con un cuadro clínico más severo. Los pacientes que tienen mutaciones en el gen BMPR2 NMD positivas pueden desarrollar HAP, como les habíamos mencionado, aproximadamente 20%, y esto está explicado por la insuficiencia y por los niveles de expresión que les había mencionado. Los tipos de mutaciones nos orientan a que no solamente a las medidas de seguimiento y el manejo, sino también a evaluar el cuadro clínico del paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, lo que se postulaba, que estas mutaciones no-sense podrían beneficiarse de terapias que incrementen la expresión de estas proteínas, porque sabemos que nos queda un remanente. Al aumentar esta expresión de proteínas del alelo no mutado, podría tener un mayor efecto en el tratamiento o incluso hasta prevenir que se desencadene el cuadro clínico en los pacientes. Bueno, eso fue todo respecto a BMPR2. Si hablamos del resto de genes que pueden estar asociados a hipertensión pulmonar, tenemos a la ALK1, ese es su nombre, las siglas actuales, siempre se ha conocido como ACVRL1, CAP1,
de la endoglina, los SMAD, etc. Todos estos forman parte, como los hemos visto, en la vía de señalización de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta. Tienen un rol en mantener la integridad de la vasculatura pulmonar, pero miren su frecuencia. Su frecuencia aproximadamente es 1% de cada gen que explican la hipertensión arterial pulmonar. O sea, es muy bajo comparado con la hipertensión pulmonar asociada a BMPR2. La patogénesis es similar porque todas actúan en esta misma vía de señalización. La endoglina es una glicoproteína accesoria a la membrana, la vamos a ver aquí. ¿Y qué es lo que hace? Interactúa con los receptores de señalización del BMP y de la familia. Al interactuar, induce también esta cascada, finalmente generando una proliferación celular y una diferenciación incrementada. La caveolina 1 también pertenece a esta vía, pero actúa de otra forma, amortiguando la señalización del BMP, inhibiendo a su receptor para evitar la proliferación vascular, normalmente. Pero ¿qué sucede cuando está alterada? Causa la activación de otras vías. O sea, por sí sola no es que está causando o está dentro de la patogénesis de la hipertensión pulmonar, sino que normalmente tiene una función inhibitoria. Cuando está alterada causa la activación, pero a partir de otras vías moleculares. Y el KCNK3 es una proteína del canal de potasio que se encuentra en las células musculares lisas de las arterias pulmonares, y su activación causa la salida del potasio al extracelular, hiperpolarizando la membrana y la vasodilatación. Y aquí está el KCKN3. Otros genes, como les había mencionado, principalmente haciendo hincapié en el ALK1 y la endoglina, codificando estos receptores de ALK1 y endoglina, las mutaciones principalmente se asocian a un tipo específico de enfermedad, a la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es un desorden vascular de tipo autosómico dominante que se caracteriza por telangiectasias cutáneas, malformaciones arteriovenosas, que a su vez también pueden desencadenar cuadros de hipertensión pulmonar. Los portadores de mutaciones, por ejemplo en ALK1, se desarrollan en pacientes que son más jóvenes y tienen menos respuesta a la terapia vasodilatadora comparada con portadores y no portadores de la otra mutación en BMPR2. Ahora, se ha visto también que las mutaciones en este gen ALK1 pueden estar presentes en niños que pueden desarrollar hipertensión pulmonar, a pesar que no tengan un cuadro de la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Pero se ha visto que a lo largo del tiempo, en un seguimiento de niños que se ha realizado, han podido ver que más adelante desarrollan este cuadro de enfermedad de la telangiectasia. O sea, podría ser que si identifica esta mutación, cualquiera de los dos cuadros podrían aparecer primero, lo cual nos tiene a nosotros en vigilancia y poder manejar o seguir al paciente adecuadamente. Bueno, y aquí hay distintas mutaciones que no las voy a mencionar una por una, pero una es respecto al gen ACVRL1 y el otro es al gen ENG de la endoglina. Así igual como el del BMPR2, hay tipos de mutaciones en cada exón y a nivel de cada dominio. Los genes SMAD que habíamos visto que participaban dentro de la vía de señalización, que también forman parte de esta familia, son usualmente analizados posteriormente a que no se haya encontrado mutaciones en BMPR2, en LK1, en ENG. Si no se encuentran mutaciones, bueno, el siguiente paso es la búsqueda de alteraciones moleculares en estos genes por la frecuencia. Y el CAP1, este gen, también es causa rara de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque regula la fosforilación de los SMADs, codifica una proteína que era el que les había mencionado, controlando la señalización, diferenciación, principalmente en estas células endoteliales vasculares pulmonares y de músculo liso. El gen, el KCNK3, que se expresa también en músculo liso y las arterias pulmonares, y el gen CBLN2, que codifica una proteína que se llama cereberina.
Y miren, incluso se ha visto que las mutaciones en este gen pueden incrementar el riesgo de tener hipertensión pulmonar en casi el doble comparado con las mutaciones en BMPR2. Pero estamos hablando que por frecuencia, las he colocado en frecuencia, poco a poco cada una va disminuyendo a menos del 1%. Una de las últimas alteraciones moleculares en el gen que se haya encontrado ha sido en este, que es el EIF2AK4, que pertenece a una familia, que se ha encontrado, en familias con hemangiomatosis capilar pulmonar y hipertensión asociada a enfermedad veno-oclusiva. Y esta es la única que se escapa a todo lo que habíamos mencionado antes. Aquí no es una mutación heterocigota, no es de uno solo de los alelos, sino que para que se exprese la enfermedad necesita que los dos alelos estén mutados. Entonces estamos hablando aquí que pueden ser mutaciones homocigotas o pueden ser heterocigotas compuestas. Pero al final de los casos ambos alelos están alterados, finalmente expresándose como una enfermedad de herencia autosómico recesiva, diferente a las que ya hemos hablado que son de tipo autosómico dominante, como BMPR2. Induce angiogénesis, proliferación, resistencia, e interactúa con estas proteínas. Algo que nosotros nos ayuda mucho en la práctica diaria para poder identificar casos de enfermedad o síndrome de herencia autosómico recesiva es principalmente preguntar consanguinidad. Si ha habido consanguinidad entre padres, si es que existe, salta de generación en generación el tipo de enfermedades, no los ubicamos con un patrón de herencia, podría corresponder y de repente podría orientarnos que la causa estaría en este gen, a diferencia de los otros genes que ya les había mencionado. Es importante también mencionar la hipertensión pulmonar en niños, por lo que se presenta de forma más severa y refractaria al tratamiento, y que pueden estar asociadas a etiologías genéticas como síndrome de Down, síndrome de George, Bacter, Charles, Luna, etc. Entonces es necesario hacer hincapié en esto porque nosotros vamos a ver en algún momento pacientes que tengan alguno de estos síndromes genéticos y se tiene que hacer un seguimiento adecuado multidisciplinario para hacer un manejo de la hipertensión pulmonar, si es que se desencadenara finalmente en ellos. Se habla mucho también de la penetrancia incompleta y de la hipertensión pulmonar en las mujeres. Como habíamos visto, estas mutaciones son necesarias para que se desencadene la enfermedad, pero no es suficiente para que se exprese. Requieren de otros factores, de repente génicos o de repente ambientales para su desarrollo, y es por eso que muchos estudiados sobre el sexo femenino como identificado como el mejor factor demostrable que influye en la penetrancia. ¿Y esto por qué? Porque está asociado al metabolismo del estrógeno. La mayoría de mujeres sabemos que metaboliza el estradiol en 2 estrógenos, pero algunas van a metabolizar ese estradiol a 16 estrógeno, y esto va a estimular, ese 16 estrógeno estimula la proliferación celular por una activación constitutiva de los receptores de estrógenos. Las portadoras de mutaciones en BMPR2 desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una disminución también de la relación entre el 2-estrógeno y el 16-estrógeno. Debería haber mayor cantidad de 2-estrógenos, sin embargo aquí hay una inversión, una disminución de la relación, y eso se asocia a este desarrollo, ¿no? Por la proliferación celular de los receptores de estrógeno. También asociado a algunas disminuciones en la expresión del citocromo que metaboliza los estrógenos. Hasta el momento es lo que se sabe, hasta el momento es lo que explica parte por qué las mujeres desarrollan con más frecuencia hipertensión pulmonar en comparación de los varones, y esto para nosotros, al menos desde el punto de vista genético, tanto la penetrancia incompleta o la expresividad variable de la enfermedad son retos para la asesoría genética del paciente. Es muy sencillo cuando vemos a varios pacientes de repente afectados y podemos hacer un diagnóstico y prevenir, o no prevenir, sino adelantarnos a la enfermedad en los demás familiares no afectados. Pero es difícil cuando solamente vemos un caso en la familia, probablemente pueda ser de novo o pueda ser portador de una mutación que no haya desarrollado la enfermedad. Y es por eso la importancia del estudio molecular. Ahora,
con lo que les había mencionado del fenómeno de anticipación, que se desarrollaba a una edad más temprana, con mayor severidad, también postulan en que podría corresponder a que, ya que los familiares están atentos o están alertas a que un miembro de la familia ha desarrollado la hipertensión pulmonar, ellos hagan chequeos más oportunos, entonces se identifica la enfermedad a menor edad a comparación de las generaciones anteriores. Porque es lo único que han llegado, ya que no ha habido un mecanismo que explique hasta el momento esta anticipación. Hay otras síndromes como Huntington, diferentes enfermedades que se explican anticipación, pero por expansiones de tripletes o por acortamientos de telómeros. Sin embargo, aquí no se ha visto eso, por lo que se sugiere que se tienen que hacer estudios a largo plazo, más cortes, para identificar y comparar, ¿no?, con una significancia estadística adecuada. Entonces, para finalizar, la asesoría genética en hipertensión pulmonar nos provee o va a proveer al paciente y también a sus familiares la causa de la enfermedad, el tipo de herencia que tiene y cuál es el manejo. Pero para eso va a requerir datos de la historia personal y de la historia familiar mediante heredogramas o los estudios moleculares que se solicitan. Estos son factores que debemos tener en cuenta siempre en una asesoría genética, tener en cuenta la penetrancia incompleta, la historia familiar incompleta y el no acceso a los estudios moleculares, que actualmente puede ser una limitante, ya no lo está haciendo tanto como antes, pero por temas de costos puede limitar a veces a que todos los pacientes se realicen un estudio. Aquí les quiero mostrar, no es un heredograma de un paciente que yo haya visto, es de una publicación. Y miren, aquí vemos la cantidad de mujeres que han sido afectadas con hipertensión pulmonar comparado contra los varones. En este estudio identificaron a los pacientes clínicamente y les hicieron la mutación, por eso es que les colocan ya totalmente coloreados. Aquellos a los que les pusieron un punto en medio eran pacientes en los que se sospecha que eran portadores de la mutación. ¿Por qué? Porque habían desarrollado en todas las generaciones. Entonces es sencillo cuando vemos una historia familiar así, donde podemos hacer control de riesgos en los no afectados, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta viene a ser por este paciente, ¿no?, por los que no han sido afectados de la enfermedad. Y en este caso, al menos en este estudio, en ellos ya se hizo el rastreo y ninguno de ellos tiene la alteración. Aquí les muestro otro estudio realizado en el 2010, donde según el tipo de hipertensión que tenían, eran catalogados o como esporádicos o como familiares, y de acuerdo si tenían o no tenían la mutación, fueron catalogados como no alteración, una mutación o un polimorfismo. Los polimorfismos son variantes que tenemos normalmente en la población y que no tienen una explicación que causa la enfermedad, son simplemente variantes, pero no se asocian a un efecto deleterio, no van a tener un cuadro clínico explicable, a diferencia de la mutación. La mutación también es un cambio, pero se traduce en enfermedad. Y principalmente han visto que se ubican miren, polimorfismos en el exón 12, mutaciones en el exón 11, y estos son los cambios que han habido en los aminoácidos, en las mutaciones. Esto corresponde a este grupo de pacientes, que eran 17 pacientes que se evaluaron, y principalmente a una familia. Y a esta familia vieron que tenían quienes tenían la mutación y quienes no tenían la mutación. Cuando ponemos una línea que cruza es pacientes fallecidos, y aquí, por ejemplo, miraban a los que eran portadores de la mutación, sin embargo, no están señalados no están completamente coloreados, quiere decir que ellos no habían desarrollado la enfermedad. En cambio, ellos ya habían desarrollado la enfermedad, y estos oscuritos también tenían la enfermedad y tenían la mutación. En este que está coloreado de plomo, tenía la enfermedad, murió por la enfermedad, pero definitivamente porque murió no se pudo identificar si tenía mutación o no. Pero miren, vemos que es totalmente variable el cuadro, ¿no? Podemos tener pacientes que tengan la mutación, que no desarrollen la enfermedad, podemos tener pacientes que tengan la mutación, desarrollan la enfermedad, o simplemente pacientes en los que no se haya podido identificar o que se identifican y son normales. Este es un electroferograma donde se muestra cómo se identifican las mutaciones mediante secuenciamiento génico.
cuáles son los patrones normales, y aquí se compara con los del paciente. Y vemos cuando hay un cambio, en un caso de estos hay un cambio de una guanina por una adenina, o un cambio de una citosina por una timina, esto se traduce finalmente en una mutación, lo que refleja lo que habíamos mencionado antes, ¿no? En una proteína alterada, una proteína trunca o una proteína diferente, que serían la missense, y las proteínas truncas, que son las no-sense. Entonces, ¿qué implica solicitar esos estudios moleculares? Primero, muy importante, es que el paciente tiene que pasar por una evaluación genética. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos los antecedentes familiares mediante heredogramas. Nosotros tenemos programas, identificamos los antecedentes en la familia, y se tiene que explicar la importancia de hacer un estudio molecular. Esto mediante una asesoría genética pre-test. Le explicamos cuáles pueden ser los posibles resultados, por qué es importante que se haga este paciente el estudio. Cuando llega el resultado, se tiene que hacer una asesoría post-test. Tenemos que decirle si el paciente tuvo una alteración molecular que era positiva, era negativa, o era una variante, era un polimorfismo, y posteriormente, identificado en un paciente, el rastreo de sus familiares va a ser muy importante, y saber si ellos verdaderamente tienen o no tienen alguna mutación. Entonces es un manejo predictivo. Nosotros nos adelantamos a la enfermedad identificando las mutaciones. Y obviamente todo esto, lo que implica solicitar los estudios es tener un manejo multidisciplinario, un seguimiento multidisciplinario con neumólogos, cardiólogos, todas las personas que trabajen en el área de la hipertensión pulmonar. Se tiene que formar un equipo donde todos sigan al paciente desde que llega con el primer cuadro clínico, y nunca olvidarnos de los familiares. Ahora, como les dije, hay las búsquedas de gen por gen, pero actualmente mediante el secuenciamiento de nueva generación se tiene a la mano actualmente paneles moleculares, y estos paneles han permitido, mediante el secuenciamiento génico, entender mejor las bases moleculares de la hipertensión pulmonar. Gracias a que se inició con la búsqueda de estos familiares en las primeras slides que les mencionaba, ven cómo poco a poco a lo largo del tiempo se ha ido identificando diversos genes que están involucrados en esta patogénesis. Sin embargo, queda mucho más por delante, mucho más por descubrir. 30% de los casos de las hipertensiones hereditarias que tengan patrones de herencia establecidos, o casi el 60-90% de los hepáticos, esos casos aislados, no tienen mutaciones en los genes hasta este momento. Es un grupo muy grande que falta identificar cuáles son estas mutaciones génicas. Y mientras no se identifiquen, no podemos hacer un diagnóstico predictivo en los familiares. Pueden existir otros genes, sí, más genes de toda esta vía molecular, o de repente ya no solamente esta vía, sino otras vías que interactúen con la vía del factor de crecimiento transformante beta. Aquí coloco ahí otras vías del MAP kinasa, TOL-like, el ROC kinasa, y que pueden estar asociadas a este tipo de enfermedad. Les he puesto un folleto, que es lo que nosotros, cuando pedimos algún estudio molecular, se tiene que marcar qué genes, principalmente en lo que es presión, hipertensión pulmonar. Hay este panel actualmente. Aquí en el Perú no, pero se hace mediante envío de muestras, y principalmente tiene estos 5 genes como panel. Obviamente es más caro si uno empieza por uno, por ejemplo empezando por BMPR2, luego por frecuencia. Por eso, a medida que ha avanzado la tecnología con los secuenciamientos de nueva generación, se tratan de hacer paneles para que abaraten los costos y sean más accesibles a los pacientes. Ahora, si una vez en uno de los pacientes se identifica la mutación en solo uno de los genes, digamos en BMPR2, y determinada alteración, ya no tenemos por qué pedir un panel ni todo el gen completo del BMPR2, sino la alteración específica, ese cambio de, digamos, de C por G o de T por A, ese cambio, esa alteración es la única que se busca. Si ponemos un ejemplo, si un estudio de este tipo cuesta aproximadamente en el mercado $1.500, pues la búsqueda sucesiva en los familiares es de $100, $150. Es simplemente la búsqueda de la alteración que se identificó en el paciente con enfermedad. Entonces, conocer, esta es la última diapositiva, conocer la genética y la biología molecular que nos permite entender los mecanismos
y las vías moleculares implicadas en el desarrollo de la hipertensión pulmonar de tipo hereditario. Nos permite obtener un diagnóstico genético oportuno, nos permite brindar un tratamiento especializado, solicitar estudios moleculares para identificar a los familiares o a los portadores de mutación germinal, y esto es lo más importante, yo creo que es lo más importante en el manejo de todo paciente. Brindar la asesoría genética oportuna y establecer un manejo de seguimiento individualizado del paciente y sus familiares de forma multidisciplinaria. Muchas gracias. Carmen, en aras del tiempo, presento al doctor Mario Vargas, cardiólogo, experto en ecocardiografía, y nos va a hablar sobre su utilidad como método diagnóstico en el screening en los pacientes de hipertensión pulmonar y cómo nos ayuda a identificar a los pacientes con esta patología. Mario. Muchas gracias. Vamos a tratar de ser lo más explicativos posibles. Si ustedes les ponen un aparato y que hay que poner una cremita y apoyarlo en el pecho del paciente y ustedes les pidan que sean precisos en medir una presión dentro del corazón, ustedes me dirían, doctor, usted es medio loco. Entonces, el método estándar de diagnóstico de presión pulmonar es el cateterismo cardíaco, el estudio hemodinámico. Estándar, entre comillas, para los que hacemos medicina no invasiva, no creemos mucho en esos estándares. Porque si ustedes agarran un sujeto, lo ponen semidesnudo a temperaturas árticas, le han rasurado el pubis, le hincan con una aguja y le ponen un catéter a unos sujetos vestidos de verde que parecen marcianos, bajo esas condiciones estoy seguro que la cantidad de secreciones de neuropéptidos y una serie de sustancias va a alterar la medición. Entonces, si eso lo comparamos con el paciente en el consultorio nuestro, en que apoyamos un aparatito con crema en el pecho y decimos, tiene esta cifra de presión pulmonar, si no los hacemos simultáneos, sin duda, vamos a hablar idiomas diferentes. Vamos a explicar un poquito de eso. Sigue siendo el gold estándar, el patrón de oro del cateterismo cardíaco. En lo general, en la comunidad científica es lo más aceptado. En lo particular, yo no soy uno de los que acepten mucho este tipo de gold estándar, no creo que hay que mejorarlos mucho. La hipertensión pulmonar tiene una etiología variada, puede ser aislada, como la hipertensión primaria, o secundaria a otras enfermedades. Es mucho más común la forma secundaria. La causa más común de hipertensión pulmonar, sin duda, es la insuficiencia del ventrículo izquierdo por distintas etiologías. Incrementa marcadamente la mortalidad, la morbilidad, y usualmente es una expresión avanzada de otra enfermedad cardíaca. Los valores normales, la máxima usualmente se acepta en 35, que es la sistólica, hay una presión sistólica, una diastólica y una presión media. La presión sistólica usualmente no pasa de 35, en los obesos, en los ancianos, podría aceptarse hasta 40 como límite. La media, que es lo que se usa para definir, usualmente no debe ser más de 20, y la diastólica no pasa de 10 o 12 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar es definida como una presión media pulmonar por encima de 25, es decir, para hablar todos el mismo idioma, la presión media pulmonar tiene que ser más de 25. ¿Qué hacemos con el que tiene 22 o 23? Si sabemos que 20 era lo normal. Fíjense que hasta en eso todavía no nos ponemos de acuerdo, existe un limbo en estos pacientes de cómo calificarlos, porque el diagnóstico se dice que es más de 25, pero hemos dicho que lo normal es hasta 20. ¿Qué hacemos entre 20 y 25? No sabemos todavía. Clínicamente la hipertensión pulmonar puede ser relativamente fácil de detectar si tenemos un caso como este, una mujer de mediana edad que se acerca al consultorio con disnea de causa no clara, nueva, con palpitaciones, ¿no? No encontramos estertores pulmonares, tiene un ruido pulmonar incrementado, como sin signos de insuficiencia derecha, tiene un electro normal o anormalidades derechas y tiene este tipo de placa con un cono pulmonar muy marcado y con oligoemia pulmonar, es decir, muy poco flujo pulmonar. Creo que todos estamos de acuerdo que esta es una hipertensión pulmonar primaria, lo primero que pensaríamos en un paciente con todos estos hallazgos clínicos. Pero cuando tenemos uno así o uno así, pensar que de oído o de ojos vamos a decir este paciente tiene hipertensión pulmonar es mucho más difícil. Entonces tenemos que optar por medios auxiliares. Entre los métodos no invasivos, ¿no?, hay que contestar algunas respuestas. Hay hipertensión pulmonar, qué severidad tiene, cuál es la causa y cómo está la función del ventrículo derecho. Fíjense que el ecocardiograma es uno de los que despunta
sobre todo en la mayoría de estos ítems, y a eso nos vamos a referir. En cualquier nomograma de diagnóstico de hipertensión pulmonar, siempre muy arriba, muy arriba, después de los síntomas y signos, aparece el ecocardiograma. Y esto es porque es una técnica sumamente importante. Usamos diferentes métodos, aprovechamos las regurgitaciones valvulares, aprovechamos el tipo de flujo pulmonar y aprovechamos algunas morfologías dentro del corazón para diferenciar lo que es un paciente normal o no. Es interesante también que cuando se estudia la relación de una presión sistólica pulmonar con la media o con la diastólica, la relación es más o menos constante, de tal manera que si podemos obtener una de ellas, generalmente, por ejemplo, la presión diastólica pulmonar, es un estudio hemodinámico que se midieron las tres presiones, la presión diastólica pulmonar estaba casi en la mitad de la media, de la sistólica, y la media pulmonar casi en el 70%, de tal manera que cualquiera que podamos hallar nos podría ayudar a extrapolar el resto de presiones pulmonares. En la regurgitación tricúspide lo que hacemos es colocar una señal de Doppler continuo sobre el diente, lo más perpendicular, con la mejor señal, con la que tenga más velocidad. Vamos a tener un trazado como este, que vamos a poder medir la velocidad máxima y la velocidad media. Elevando esta velocidad al cuadrado, vamos a tener la diferencia de presión del ventrículo con la arteria pulmonar. Y sumando la presión de la aurícula derecha, vamos a obtener las presiones pulmonares. ¿Cómo se calcula la presión de la aurícula derecha? Midiendo su diámetro y viendo si cuando el paciente inspira colapsa. Si es un diámetro normal y colapsa, le da un valor de 5, esto es arbitrario. Si es un poco dilatada y no colapsa mucho, colapsa menos del 50%, se le pone un valor de 10, y si está dilatada y no colapsa, uno le suma valores 15 o 20 a esa diferencia de presión que hemos hallado con la regurgitación tricúspide. Este es un jet de regurgitación tricúspide, que tenemos un muy buen trazado, usualmente usamos la velocidad máxima, y aquí, como ven, la velocidad máxima elevada al cuadrado nos da un gradiente de presión. Esta es la diferencia de presión, ¿no?, entre ventrículo derecho y aurícula derecha, 47 milímetros de mercurio. Si tenía una vena cava normal, le sumamos 5 y así hallamos la presión sistólica pulmonar, 52. La máquina inmediatamente también nos da la velocidad media y el gradiente medio. Si le sumamos la presión de la aurícula derecha que sospechamos, nos da una presión media pulmonar, y esa es la manera un poco más sencilla de calcular la presión de la arteria pulmonar, tanto la sistólica como la media. Como habíamos dicho que la media, más de 25, es hipertensión pulmonar, este paciente tiene 34, es un paciente con hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la correlación? ¿Cómo va el eco con el cateterismo cardíaco? Fíjense, desde el año 85 sabemos que esta correlación es fantástica. Y este es uno de los primeros estudios. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan buena? Porque se hizo en la sala de cateterismo. Entonces, cuando se correlaciona dentro de la sala de cateterismo, hablamos un poco el mismo idioma. Este es un estudio hecho después, muchos años después, donde la correlación todavía se mantiene, pero los críticos, no, eso no fue hecho. Este es un estudio del 2009 en que se muestra que, a pesar de que como grupos las medias y las desviaciones estándar son muy parecidas en presión de aurícula derecha, presión sistólica pulmonar, fíjense, 68 por cateterismo, 70 por eco, presión media pulmonar 41 por cateterismo, acá está la media, output cardíaco 4.4 por cateterismo, 4.3 por eco. Como grupos son muy buenos. A la hora que vemos los pacientes sí había bastante diferencia. Es decir, en este estudio casi un 50% de pacientes no tuvo una medición precisa, que era 10 milímetros de mercurio de diferencia en sistólica pulmonar con respecto al cateterismo. Y la causa común de error en más del 50% fue la estimación de la presión en la aurícula derecha. Fíjense, por ejemplo, cuando acá por eco uno estimaba 10, hay un montón de pacientes que tenían menos y algunos tenían más. Cuando uno por eco estimaba 15, fíjense, había pacientes que tenían 25. Y esa era la causa frecuente de error en el cálculo. Este es un estudio no simultáneo. El eco se hizo 1 hora antes del cateterismo cardíaco. Si no tenemos una buena señal
podemos equivocarnos. Usualmente inyectamos suero agitado por un brazo y de esa manera vamos a tener un trazado mucho más bonito. Fíjese, este paciente se había calculado un gradiente de 36, en realidad tenía un gradiente de 60, porque hemos tenido una mucho mejor espectro, una mucho mejor imagen. Inyectar suero agitado por el brazo hace que la señal del eco aumente mucho. Si uno tiene en cuenta que esto crea artefactos y uno manipula con mucho cuidado, uno puede tener trazados mucho más precisos y tener una medición mucho más precisa. Es decir, lo que calificamos como una presión por una hipertensión pulmonar leve pasa, por supuesto, a un grado mucho más alto. Pero nosotros no solo medimos presiones sistólicas, nosotros medimos diastólicas, medimos presiones medias y usamos diferentes checks, ¿no? Porque en el ecodoppler siempre tiene que haber congruencia. Yo no puedo por una válvula a calcular una presión media de 20 y por otra calcular 40. Algo malo está pasando. Cuando usamos la regurgitación pulmonar, si usamos la velocidad máxima, también podemos calcular la media pulmonar. De tal manera que si el paciente tiene regurgitación tricúspide y pulmonar, que son muy comunes, podemos hacer un doble check y tener cuidado si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Igual, se usa la máxima o se usa la telediastólica. La máxima se usa para calcular la media, en este caso sería 2.5, 25 milímetros de mercurio de gradiente. Si le sumamos la presión de la aurícula, nos da la media pulmonar, y si usamos la telediastólica, nos da la diastólica pulmonar. Otro estudio de correlación bastante bueno, y además chequeamos el tipo de flujo pulmonar. Un paciente con hipertensión pulmonar no tiene un flujo normal en la vía de salida del ventrículo derecho. Cada vez el pico del tiempo de aceleración se acorta más, y usando este tiempo de aceleración es posible también estimar la presión media pulmonar y tener un tercer tipo de check para ver qué está pasando, si es que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Nosotros hicimos un pequeño estudio la vez pasada, estudiando a ver si nos servía el tiempo de aceleración pulmonar, y realmente encontramos que aquellos pacientes que tenían hipertensión pulmonar, es un grupo corto hecho con nosotros, tenían menos de 100 milisegundos, que es el tiempo estimado para valorar hipertensión pulmonar por tiempo de aceleración. Finalmente, la morfología del corazón cambia cuando hay hipertensión pulmonar. El ventrículo izquierdo es cóncavo, el tabique, porque tiene más presión que el ventrículo derecho. Pero si la presión del ventrículo derecho sube por hipertensión pulmonar o otras causas, el tabique se puede aplanar o se puede hacer convexo. Como está mostrado acá en el esquema, este es el paciente normal. Cuando la presión en el ventrículo derecho sube por hipertensión pulmonar o por otra causa, el tabique se aplana, y si sube mucho, inclusive puede invertir su curvatura en sístole. Esta es otra cosa que nos dice: si tenemos un paciente que tiene una presión sistólica de 80 en el brazo y que calculamos una presión pulmonar de 90, no puede tener pues un ventrículo así de ninguna manera, y también nos sirve para graduar. Finalmente, también, como la resistencia es una presión entre el flujo, la presión puede estar dada por la velocidad máxima de la válvula tricúspide, que sabemos que es un indicador de presión, y el flujo de la vía de salida se puede integrar, y eso nos puede representar el flujo, y se obtiene un índice no invasivo de resistencias pulmonares, que también correlaciona muy bien, esos son dos estudios, con los estudios hemodinámicos. Así que podemos hacer toda una medición de la fisiopatología pulmonar. Acá un ejemplo: un paciente con cardiopatía dilatada, nos dice tiene hipertensión pulmonar, le medimos el tiempo, el tipo de flujo pulmonar, tiene un tiempo de aceleración corto, menos de 100, le medimos por regurgitación tricúspide, no tenemos muy buena señal, se calcula una sistólica de 28, y por regurgitación pulmonar una media de 20, es un paciente que no tiene hipertensión pulmonar en el momento que lo estamos estudiando. Muy difícil de chequear o de detectar clínicamente solo por auscultación o por electro un paciente de cardiopatía dilatada. Es un paciente con enfisema, nos preguntan si tiene hipertensión pulmonar, igual tiene un tiempo de aceleración bastante corto, y por regurgitación pulmonar, que el paciente no tenía regurgitación, tiene una media de 24, es un paciente que está en el limbo, ¿no?
El tiempo de aceleración nos dice que algo malo está pasando en la circulación pulmonar. No hay una correlación perfecta en este paciente, tendría dudas. A mí me parece que probablemente no hemos tenido un buen jet y que probablemente este tiene más presión pulmonar que la que estamos viendo. En todo hay incertidumbre, especialmente cuando uno tiene que medir, cuando uno tiene que ser muy preciso y reproducible con su medición. El ecodoppler al final es un método preciso y es incruento para detectar hipertensión pulmonar. Está reconocido, como les mostré en todos los nomogramas, como una prueba inicial de screening, y la dependencia del operador y de las ventanas adecuadas y de los jets adecuados y las señales limita la utilidad en algunos pacientes. Para minimizar los errores tenemos que ser muy precisos, sobre todo en estimar la presión de la aurícula derecha, tenemos que ser una fuente común de errores, usar múltiples vistas, usar en velocidades máximas. El Doppler a color siempre ayuda para que uno pueda alinear las señales, y el uso de solución salina periférica nos va a ayudar también. ¿Quiénes son candidatos para el screening? Todos aquellos que tengan una historia familiar de hipertensión pulmonar y una serie de enfermedades del tejido conectivo, los que tengan insuficiencia ventricular izquierda, los pacientes con SIDA, los casos de hipertensión portal, muchas enfermedades congénitas, la anemia hemolítica crónica y el uso de ciertos agentes. Para finalizar, no solo medimos presiones, no solo hay que depender la presión es simplemente una cifra. Un paciente con hipertensión pulmonar, insuficiencia del ventrículo derecho, puede, por bajo flujo, no tener presiones pulmonares no tan altas y sin embargo estar sumamente enfermo. O, lo contrario, podemos dar medicación a los pacientes y de esa manera mejorar la situación del ventrículo derecho, aumentar su gasto y tener la misma presión pulmonar, pero es un paciente que se va a sentir mejor, que va a caminar mucho más tiempo, que va a tener mucha menos disnea, y esto lo vemos comúnmente cuando damos, por ejemplo, sildenafil u otro tipo de drogas para hipertensión pulmonar. La presión pulmonar no cambia, pero el paciente tiene más gasto cardíaco, el paciente es una prueba de caminata de 6 minutos, mucho mejor. Es decir, no nos fijemos de una cifra, solo para mostrar que el eco pues es en las causas etiológicas, sean congénitas, con la comunicación o en el interior, insuficiencia ventricular izquierda, es muy preciso en estimar la etiología. Y un concepto nuevo que se está manejando desde la unidad cardiopulmonar. Ya se está manejando, ¿por qué? Porque se sabe que al medir una medición especial que se llama elastancia, existe una coordinación entre lo que se mide en la arteria pulmonar y la elastancia del ventrículo derecho. A esto le llaman unidad cardiopulmonar y acaban de salir 3 publicaciones que les recomendaría a aquellos que les gusta la hipertensión pulmonar revisar estos 3 temas. Este marzo 10 en Circulation de este año ha salido un texto, ya no hablan de hipertensión pulmonar sola, sino hablan de la unidad cardiopulmonar como evaluación en pacientes con hipertensión pulmonar. Uno de noviembre del año pasado de diagnóstico clínico, que es una revisión, y esta revisión del JAC del 2013, del 24 de diciembre, es todo un simposio sobre hipertensión pulmonar, que el JAC está gratuito después de 6 meses, cualquiera puede acceder, y existe una serie de tópicos revisados sobre hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades congénitas, la patofisiología de la hipertensión pulmonar y la respuesta del ventrículo derecho. Finalmente existen métodos mucho más modernos que están aplicándose, como es el cálculo del strain y estudiar la función del ventrículo derecho. Una de las cosas más importantes en la sobrevida de pacientes con hipertensión pulmonar es sin duda el ventrículo derecho y cómo se remodela ante la carga. No se sabe todavía bien por qué, pero hay factores genéticos, hay factores epigenéticos, hay factores de circulación coronaria, hay factores del tipo de sobrecarga que hacen que algunos pacientes con hipertensión pulmonar hagan lo que se llama una remodelación concéntrica o una hipertrofia concéntrica. Por ejemplo, en el síndrome de Eisenmenger asociado a hipertensión pulmonar por las vías congénitas, estos pacientes hacen una hipertrofia concéntrica y tienen una sobrevida mucho más larga que aquellos pacientes que hacen una remodelación con hipertrofia excéntrica, es decir, dilatan la cavidad y bajan un montón su función. La causa de por qué algunos ventrículos hacen hipertrofia excéntrica o hipertrofia concéntrica y
Su relación con la sobrevida, eso sí es claro, pero la causa por qué reacciona así en el tipo de derecho todavía no es bien conocida. Si lográramos que todos nuestros pacientes con hipertensión pulmonar hicieran una remodelación concéntrica, la sobrevida de la enfermedad sería muchísimo mejor. Como ven, la aplicación del eco va mucho más allá de una cifra y es lo que quería mostrarles esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Queríamos invitar ahora al doctor Alejandro Londoño. Alejandro es neumólogo de Colombia, de Medellín, trabaja en la clínica del CardioVit, es experto en hipertensión pulmonar, tiene una unidad muy reconocida a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y agradecerle a Alejandro por sus múltiples ocupaciones de estar acá con nosotros y darnos su experiencia y la actualización al tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar. Alejandro. Gracias, doctor Alberto. Muchas gracias a todos por su asistencia, por esta invitación. La verdad es que disfruto cada vez que vengo a Perú y a Lima. La hospitalidad, la gente, la comida, el sitio. La verdad es que para mí no es difícil venir a Lima. Bien, el tema que vamos a hablar es como la actualización del tratamiento de la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, es decir, la del grupo 1, que es el motivo que nos reúne. Ya el doctor Alberto lo mencionó, lo importante que fue la 5ª reunión mundial de hipertensión pulmonar llevada en la ciudad de Niza y de hecho publicada a finales del año 2013 y que es por la cual nos estamos, digamos que basando en muchos de los postulados que estamos anotando. Fue una reunión más abierta que las anteriores, 129 expertos de todo el mundo, divididos en 12 grupos de trabajo durante 12 meses, le presentan al auditorio más de 1000 participantes las conclusiones de su trabajo, de sus estudios, de sus revisiones, y eso está publicado en ese journal del American College de Cardiología. La clasificación que propusieron en ese momento, pues ya la desglosó el doctor Matsuno, no vamos a entrar en detalle, simplemente para decirles que el tratamiento del que vamos a hablar a continuación va dirigido básicamente a ese grupo 1 de hipertensión pulmonar, conocida como hipertensión arterial pulmonar. Para esto he querido traer un caso clínico que de pronto nos ayuda a entender un poco qué es lo que hacemos en la vida diaria con nuestros pacientes. Esta es una mujer, 21 años, soltera, tuvo un hijo estando con hipertensión pulmonar. El niño tiene en este momento 2 años, vive en Medellín. A ella se le diagnosticó hipertensión pulmonar, arterial pulmonar del grupo 1 a la edad de 13 años. Inicialmente pues era una niña adolescente, como buena adolescente, con dificultades de adherencia a cualquier tipo de estímulo de un adulto. Su ecocardiografía transtorácica de febrero del 2013 reporta una insuficiencia tricuspidea y pulmonar leve, le calculan una presión arterial sistólica pulmonar de apenas 37 y un TAPSE de 22. Nosotros la conocemos en la institución porque es remitida en su semana 30 de embarazo para que se le practicara una cesárea en nuestra institución. La clínica CardioVit trabaja corazón, pulmón y algo de neurología, algo de intervencionismo, pero es inusual que nazcan bebés allá. Han nacido algunos por este tipo de motivos cuando un grupo especializado en ginecobstetricia de alto riesgo decide concluir pues, el parto o la cesárea allá en nuestra institución. En enero del 2014, esta paciente tiene 5 meses de evolución de deterioro de su clase funcional, un episodio sincopal con un ejercicio no muy severo. Tiene un ecocardiograma para ese momento donde el TAPSE se ha desmejorado mucho, ya es 14 milímetros,
y le calculan una presión arterial pulmonar sistólica de 110. El ProBNP, un marcador que utilizamos en este tipo de enfermedades, es para ese momento 3550, demasiado elevado. Se lleva a cateterismo, encontramos que tiene una cuña de 6 y una presión en la arteria pulmonar de 104/44, un poquito menor que la sistémica, con una media pulmonar de 64 y una resistencia vascular pulmonar muy elevada en 14,1. A esta paciente se le hizo en ese momento una prueba de vasorreactividad. Nosotros hemos ido cambiando el medicamento que utilizamos para la vasorreactividad. Últimamente los cardiólogos hemodinamistas han estado utilizando iloprost con unos resultados aceptables, y fue lo que se utilizó en ella. Fíjense que la presión en la arteria pulmonar bajó a 70/36 a una media de 47. A pesar de que bajó más de 10 milímetros de mercurio, no alcanza a quedar por debajo de 40 la media. Digamos que eso puede ser un poco arbitrario, pero tenemos que manejar unas cifras a nivel mundial, pues para que nos podamos entender en lo que estamos hablando. Entonces consideramos que no fue vasorreactiva. Para ese momento ella ya estaba juiciosa con el tratamiento con sildenafil. Se le agregó Bosentan, 125 miligramos cada 12 horas, y anticoagulación. En abril de ese mismo año, es decir, hace un año exactamente, ella hace un episodio convulsivo. Fue muy difícil la valoración si eso fue un síncope que terminó en una convulsión o si fue que además tenía epilepsia. La hicimos evaluar de neurología y después de múltiples estudios consideraron que era un foco epiléptico, para la cual se comenzó tratamiento. La paciente siguió muy sintomática, suspendió voluntariamente la anticoagulación por efectos de sangrado muy abundantes. Una ecocardiografía para ese momento mostró una sistólica pulmonar de 125 milímetros de mercurio y un ProBNP que antes iba en incremento. En septiembre de ese mismo año hace un nuevo episodio sincopal, se deteriora su clase funcional. Se le atribuye en parte a la dificultad que muchas veces tienen nuestros pacientes de tener tratamientos continuos. El asegurador se puede tardar 8 o 15 días en volver a renovar los medicamentos, y eso puede ser deleterio en muchos de los pacientes, específicamente tan graves como esta paciente. En diciembre del año anterior, la paciente muestra deterioro de su clase funcional. La ecocardiografía muestra un TAPSE de 11 milímetros, es decir, todavía más enferma, una presión venosa central de 15, el tronco de la arteria pulmonar mide 37 milímetros, las ramas muy dilatadas y la presión arterial pulmonar sistólica por los lados de 125. Le hacemos una caminata de 6 minutos y casi que no encuentro el señalado. Una caminata de 6 minutos de 311, que es de mal pronóstico. El ProBNP se incrementa a 5090 y por considerar que la enfermedad no va bien, decidimos escalarla a un tercer medicamento. Esta vez iniciamos iloprost sin suspender ninguno de los otros, de hecho llevarlos a las dosis tope, que es lo que usualmente pues hacemos en estos casos. Esta es la radiografía de nuestra paciente, efectivamente muy parecida a la que nos mostró el doctor en la presentación anterior, con un tronco de la pulmonar severamente dilatado. Y voy para atrás. Bueno. En marzo de este año, esta paciente ingresa al servicio de urgencias con un nuevo episodio sincopal, y a pesar de tener sus 3 medicamentos y el oxígeno, los diuréticos, consideramos que era candidata a considerar la opción del epoprostenol intravenoso. Tenemos una serie muy cortica de pacientes con epoprostenol intravenoso en infusión continua
con un catéter, a través de un catéter central, y bueno, le propusimos a ella, dio el consentimiento y nos pusimos en plan de titularla con ecoprostenol. El ecocardiograma mostraba un TAPSE de 9, una presión en la arteria pulmonar sistólica de 130, pequeño derrame pericárdico que también es un marcador de mal pronóstico, un ProBNP que seguía incrementándose y un deterioro muy importante en la caminata de 6 minutos. Ya el doctor nos mostró las ecocardiografías, efectivamente lo que no vemos es un ventrículo izquierdo severamente deformado en D mayúscula, el septo rechazado, una aurícula derecha gigantesca, el ventrículo izquierdo colapsado, es decir, todos los marcadores de mal pronóstico. Cuando se le hace el cálculo de la presión en la arteria pulmonar, que el doctor nos ilustró, pues no lo vamos a repetir en este momento, pero definitivamente tenía una presión en la arteria pulmonar mucho más elevada que su presión sistémica. Fíjense, la vena cava inferior llegando a la aurícula también dilatada, no se contraía, lo mismo que las suprahepáticas. El cálculo del TAPSE por debajo de 10 milímetros severamente alterado. Las mediciones de área y de diámetro de las cavidades derechas comparadas contra las cavidades izquierdas nuevamente alterados. La medición de un Doppler tisular tanto del ventrículo izquierdo mostró que estaba, digamos que en límites normales, pero el derecho bastante alterado. Y dentro del estudio que quisimos hacer en ella fue también descartar que no hubiera hecho un evento de tromboembolismo pulmonar que nos hubiera explicado el deterioro de ella. Recuerden que hay una norma general cuya evidencia no es muy sólida, y es que debemos anticoagular los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pero con mucha frecuencia debemos suspenderla por efectos adversos. De tal manera que a esta paciente pues le hacemos una tomografía, una angiotomografía, y ustedes pueden ver el tronco dilatado de la arteria pulmonar, pero no encontramos evidencia de tromboembolismo. Encontramos unas cavidades derechas muy dilatadas, tiene ascitis y tiene una regurgitación hacia las venas cava inferior y hepática muy importante. La ventana de pulmón nos muestra mucho vidrio esmerilado. Esto no es un patrón franco en mosaico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sino que algunos pacientes con este grado de hipertensión tan severo podemos encontrar unos pequeños nódulos con vidrio esmerilado, nódulos centriacinares, vidrio esmerilado como el que tenía esta paciente, y aplicando tomografía con doble rayo de energía o energía dual, podemos encontrar estas imágenes que efectivamente nos descartan. Esto es una imagen de perfusión que se le agrega a la tomografía usual y nos da estas imágenes de perfusión muy ilustrativas, y definitivamente descartamos la presencia de hipertensión, de tromboembolismo pulmonar crónico en esta. Entonces fíjense, agotamos posibilidades. ¿Qué nos dice NISA 2013 con respecto a qué debemos hacer con esta paciente? Pues ellos nos insisten en unos objetivos que debemos mantener. Por supuesto que nuestra paciente está muy lejos de cumplir cualquiera de ellos. Una clase funcional 1 a 2, una mediciones por eco o por resonancia con un tamaño normal del ventrículo derecho y una flexión del ventrículo derecho normales, una hemodinamia muy cerquita a lo normal, caminata de 6 minutos por encima de 380. Recordemos que nuestra paciente tenía 10. No le quisimos hacer una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es otro de los índices que podemos averiguar en ellos, porque no estaba en condiciones de tolerarla. Y otro de los objetivos es tener un BNP normal, que antes, por el contrario, ella cada vez lo tenía más elevado. Entonces, ¿qué hacer? Bien,
Volvimos otra vez al algoritmo y miramos en qué estábamos con nuestro paciente. Ese algoritmo tiene 3 partes, una de medidas generales, que ya lo mencionamos a grandes rasgos, la segunda parte, la que tiene que ver con medicamentos específicos, y la tercera parte, si hay algo de intervencionismo que pudiéramos agregar. Fíjense que esta es la primera parte, donde pues a los pacientes de pronto se les puede hacer algo de ejercicio, el soporte, que eviten el embarazo, las vacunas. Por el otro lado estaría la anticoagulación, los diuréticos, el oxígeno, eventualmente la digoxina que también tenía esta paciente. Si el paciente era vasoreactivo, que no era el caso, pues intentar los calcio-antagonistas, y si no era vasoreactivo, pues entramos a esa maraña de posibilidades de manejo de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. Fíjense que básicamente tenemos medicación para, de acuerdo a la clase funcional, iniciar un paciente. Si la clase funcional varía, pues habría que agregar un segundo medicamento, eventualmente llegar a un tercero. Paciente que está en clase funcional 4, el epoprostenol intravenoso es una de las opciones. Los medicamentos que están en amarillo tienen desenlaces sólidos con respecto a mortalidad. Los otros que están en blanco tienen desenlaces en caminata de 6 minutos y en medidas hemodinámicas subrogadas. Entonces nuestra paciente, ya les mencioné, había empezado en sildenafil, le agregamos Bosentan, estaríamos por acá, le agregamos un tercer medicamento que fue el Hylocross nebulizado, y finalmente decidimos titularla a epoprostenol en vista de que las cosas no iban bien. Es la tercera parte del algoritmo, donde uno agota posibilidades, suma medicamentos, pero el paciente no sigue bien. Habría que pensar en el epoprostenol intravenoso, darle un tiempo, y si no, considerar la septostomía arterial o eventualmente el trasplante pulmonar. La paciente el 30 de marzo, hace 15 días, tiene una presión en la arteria pulmonar por cateterismo cardíaco derecho. Esto fue antes de titularla, antes de empezar el epoprostenol, que es lo que se debe hacer. No debemos comenzar medicamentos sin tener mediciones nuevas para saber qué es lo que vamos a tratar de mejorar. Tiene una media en la arteria pulmonar de 85 milímetros de mercurio, un gasto cardíaco de 312, una presión en cuña de 15 y una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo también de 15, con una resistencia supremamente elevada. Esta paciente le iniciamos, la trasladamos a la unidad de cuidados coronarios, se monitoriza y se le empieza por una vena periférica epoprostenol. Mientras tanto conseguimos el catéter central. En la clínica es el cirujano de tórax el que lo coloca, porque debe tener un trayecto tunelizado y terminar, el que usamos nosotros, en una pequeña cámara subcutánea, que es donde se funciona, donde cada 15 días se le cambia la aguja específica. Les voy a mostrar cómo es, y logramos en un par de días titularla hasta 8 nanogramos por kilo por minuto. La titulación es hasta que el paciente tenga algo de efectos secundarios por la infusión de prostaglandina, casi siempre dolor en la mandíbula, rubicundez, puede bajar un poquito la presión sistémica, y puede hacer algo de efectos secundarios gastrointestinales. Cuando llega a ese punto, de pronto nos bajamos 1 o 2 nanogramos y esperamos la respuesta. La verdad es que nuestra paciente evolucionó bien. Los primeros 2 días ya comenzó a hacer cosas que no hacía, por ejemplo ir al baño, por ejemplo agacharse, ponerse sus sandalias, cosas por el estilo. Son pequeñas, pero cuando uno está en una clase funcional bien deteriorada 4, eso es mucho. Este es el catéter que se le instala. Es un catéter, como les digo, subclavio, va a la arteria, casi siempre queda en la aurícula derecha, y tiene esta cámara que está por debajo de la piel. Esa camarita por debajo de la piel,
queda así. Aquí con un micropolo está tapada la incisión, la cámara queda un poquito por debajo y esta es una especie de aguja en escuadra con esta mariposa que finalmente lo que hace uno es cubrirla del todo y así queda la paciente, pues además muy disimulada, porque eso pues no lo ve nadie, excepto que ya le ponga una blusa como la que tiene. Las bombas de infusión. Al paciente se le dan 2 bombas de infusión y eso funciona con baterías. La idea es que no sean baterías recargables, no puede uno arriesgar a que en cualquier momento, y ella estando por fuera de la casa, se quede sin pilas la batería. La infusión, como les digo, es continua. La educación al paciente es primordial. Esta es una paciente que le está enseñando a otra paciente cómo se prepara el medicamento. Ustedes ven ahí el epoprostenol, viene en un polvo, se disuelve en un disolvente especial y ella por la mañana prepara 2 cassettes que básicamente son estos, los que se le ponen a la bomba de infusión. Ella prepara el de la tarde, cada 12 horas se debe cambiar el medicamento y ella ha aprendido pues a manejarlo de una manera espectacular. Ella se consiguió una carterita ahí en la cintura para meter la bomba y en este momento pidió permiso para ir a renovar su residencia en Estados Unidos. Se lo dimos, está en Estados Unidos en este momento haciendo su gestión de cuentas de residencia. ¿A quién no aplica este algoritmo que estamos hablando? Definitivamente ni a los pacientes del grupo 2 de falla cardíaca, valvulares, ni a los pacientes pulmonares del grupo 3. Estos medicamentos no están hechos para este tipo de pacientes, de hecho se pueden agravar. ¿Qué otras alternativas hay? A nuestro país llegó recientemente el Riociguat, ya lo aprobó la agencia reguladora que es el INVIMA. Enseguida hago un par de comentarios. Los trabajos del Riociguat son el patent 1 y 2, el primero a 16 semanas, el otro a 52 semanas. Resultó un medicamento bastante efectivo para hipertensión arterial pulmonar, también para la tromboembólica, pero eso lo hablaremos más tarde. Estos son los cambios, la caminata de 6 minutos con respecto a la basal. Supongamos el paciente caminó 300 metros, a medida que se va suministrando el medicamento comienza a subir, aquí casi 20 metros más, 30 metros más y finalmente alcanza 36 metros más, lo que alcanza a ser significativo cuando lo comparan con el placebo. Desafortunadamente el Riociguat hicieron lo que venían haciendo los trabajos anteriores, que era medir caminatas 6 minutos como desenlace más importante, principal, y algunos desenlaces secundarios, los subrogados, estos que básicamente son medidas hemodinámicas y de resistencia y de presión media en la arteria pulmonar. Es decir, no son unos desenlaces muy sólidos. Tenemos efectos secundarios muy importantes que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de decidir un medicamento. Estos son básicamente las conclusiones que ya les dije en los desenlaces. ¿En qué pacientes? En pacientes nuevos. Realmente un grupo de pacientes no estaba recibiendo ningún medicamento y ingresaron a los protocolos, o pacientes que ya venían recibiendo alguno de estos o antagonistas de los receptores de endotelina prostanoides. Hay que tenerlo en cuenta. El doctor Bishop en esta publicación del año anterior resume básicamente que es un nuevo miembro de medicamentos para hipertensión pulmonar, estimuladores solubles de la guanilato ciclasa, actúan también por la vía del óxido nítrico y por eso uno tiene que suspender el sildenafil, no se puede dar concomitantemente a sildenafil, indicado en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y en hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, que es la que estamos tratando desde clase funcional 2. Tiene un pecado gravísimo para nuestros países y es el costo anual $90.000, comparado con $19.000 del sildenafil
o inclusive el tadalafil, que es muy buena opción. Otro medicamento, el macitentan, en su protocolo Serafín, me parece que fueron un poco más allá, más inteligentes, y los desenlaces que buscaron fueron morbilidad y mortalidad, y por eso el demostrar que todos los eventos de mortalidad y morbilidad son mejores que el placebo, pues digamos que les eleva la categoría. No tenemos macitentan en la mayor parte de los países latinoamericanos, están en procesos de aceptación por las entidades regulatorias. En ese protocolo de Serafín, estos son los resultados a 36 meses, que es otro de las cosas importantes que tiene el protocolo, 3 años de seguimiento, y fíjense que a la dosis de 10 miligramos, una dosis diaria, 10 miligramos les va mucho mejor comparados con el placebo, y a la dosis de 3 miligramos también hay significado estadístico en los resultados, pero no tan contundentes como la dosis que se aceptó, que fue la de 10 miligramos. Otro desenlace de muerte y hospitalización, también son desenlaces realmente sólidos, muestran los mismos resultados con el macitentan, de tal manera que reduce morbilidad, reduce mortalidad, y en pacientes con hipertensión arterial pulmonar de nuevo, que no han recibido ningún otro medicamento, puede estar indicado en ellos, o que ya vienen recibiendo tratamientos con otros medicamentos para hipertensión pulmonar, pues se les agrega. La FDA lo aprobó en octubre del 2013, en Europa está aprobado, nosotros esperamos para finales de este año, septiembre-octubre, tenerlo disponible en nuestro país. Tienen menos contraindicaciones que los otros ERA, es decir, el bosentan de pronto se parece más al ambrisentan, una dosis al día, realmente es un medicamento bastante interesante. Otro medicamento más, Selexipar. ¿Por qué les traigo esto? Porque de alguna manera el tener opciones nuevas pues nos llena de algún grado de ilusión de que se está trabajando mucho en hipertensión pulmonar en todo el mundo y que eventualmente podemos llegar a tener medicamentos mejores que los que tenemos disponibles hoy en día. Este medicamento viene desde Japón, es donde se ha trabajado, es una prostaglandina disponible por vía oral, es selectivo para el receptor, tiene los efectos secundarios conocidos de las prostaglandinas. El protocolo se llama Grifón básicamente por el nombre pues, de la prostaciclina, receptor agonista en hipertensión pulmonar, y de ahí debe su nombre. Fue un número grande de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, trabajo muy bien hecho, y efectivamente demuestran pues, que es un medicamento importante a tener en cuenta. Todavía no está en nuestros países latinoamericanos. El treprostinil, recién aprobado en Estados Unidos, no se percibe como medicamento único, efectos gastrointestinales importantes, y recientemente salió esta publicación en 2015, una publicación que hace la Sociedad Americana del Tórax de perspectiva de manejos, y ellos, dentro de estos últimos medicamentos de los que estamos hablando, pues mencionan del macitentan, que sería muy buena opción como primera línea o complemento, que no requiere seguimiento de las pruebas de función hepática, menos interacciones medicamentosas. Con respecto al riociguat, pudiera ser primera línea en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tiene problemas en la titulación, ya lo veremos en otra reunión, en otra conferencia más adelante. El treprostinil oral no es para considerarlo de primera línea, pero pudiera ser en terapia combinada una opción. Y también no quise dejar de traer el protocolo Ambition, que básicamente considero de inicio con los pacientes empezar ambrisentan más tadalafil, el otro brazo tenía ambrisentan, el otro brazo sildenafil solo, y ellos encuentran que el empezar los dos medicamentos de una vez tiene un 50% de reducción en las fallas clínicas, que es un resultado bastante interesante en muchos de nuestros pacientes.
Finalmente, mencionarles que con esa inquietud y también desde otro país oriental nos llega esta comunicación en una revista muy seria de hipertensión pulmonar, específicamente hipertensión pulmonar, que se llama Circulación Pulmonar, y es hablando de una planta que se llama rodiola. Estuve buscando a ver si en nuestros países latinoamericanos se encontraba y parece que sí, aunque hay muchas clases de esa familia de plantas. Tienen un concepto en esa publicación interesante de equilibrio y remodelamiento del lecho vascular pulmonar. Los invito a que de pronto la lean. La rodiola tiene una serie de efectos terapéuticos bastante importantes en hipertensión pulmonar y probablemente oigamos hablar de ella en un futuro más o menos pronto. Tiene efectos benéficos en síntomas relacionados a la altura. Por eso pudiera ser una cosa interesante en Perú, en Bolivia. En las exacerbaciones agudas de hipertensión pulmonar, mejora también experimentalmente en animales hipóxicos, es antioxidante, tiene efectos de antifatiga y anticáncer, tiene realmente muchas propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas que probablemente tenga futuro en los próximos años en esta hipertensión arterial pulmonar de la que venimos hablando. De nuevo, muchas gracias por la invitación y perdón por me tardé 10 minutos más de lo presupuestado, pero bueno, esto era lo que traían para contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la buena exposición. Invito a todos, unos 20 minutos tenemos un break, afuera nos están esperando para que se refresquen y un poco y nos va a permitir la respuesta al tratamiento, saber si este tratamiento que está recibiendo es suficiente o es insuficiente para mejorar sus síntomas. Entonces la tomografía axial computarizada de tórax permite saber su etiología porque podemos hacer un diagnóstico diferencial del grupo. Podemos ver las cámaras cardíacas, podemos ver las anomalías congénitas cardiovasculares si ésta las tiene, podemos ver el parénquima pulmonar, podemos ver el mediastino, podemos ver cuál es la valoración quirúrgica y el estado postquirúrgico de los mismos y podemos ver las complicaciones. Es decir, estas técnicas nos ayudan a evaluar al paciente. Y la tomografía axial computarizada de tórax permite entonces ver el tejido del pulmón, las arterias pulmonares, aquí como ustedes ven, las venas pulmonares, el corazón, los grandes vasos y el mediastino. Y ahora con el sistema de tomografía multicorte o secuencial podemos hacer el estudio de sincronización cardíaca, que es un estudio que nos permite ver la funcionalidad del músculo cardíaco y por ejemplo podemos ver cuál es el volumen a nivel del ventrículo derecho o en su diástole o el sístole y su fracción de eyección tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho y vemos si este corazón es insuficiente o no. Este estudio de sincronización cardíaca en los grandes centros ahora se está usando con mayor frecuencia, ¿no? y podría ser una ayuda en el manejo funcional del paciente. Dentro de los signos vasculares descritos por la tomografía tenemos, por ejemplo, que cuando la arteria pulmonar es mayor de 29 milímetros en su ventana aortopulmonar, y aquí en este paciente tiene 30.2 milímetros, tiene un valor predictivo positivo de 97%, con una sensibilidad de 87% y especificidad de 89%, que tenga el paciente hipertensión pulmonar. Cuando existe una relación mayor de la arteria pulmonar con la arteria aorta mayor de 35 milímetros, su especificidad es más del 100% en el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Toda medición menor de 26 milímetros de mercurio de la arteria pulmonar excluye que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Estos son entonces algunos signos importantes. Otro signo, por ejemplo, descrito en Chess hace algunos años, cuando la relación entre la arteria, que es esta, y el bronquio, que es esto, que aquí lo ven, es mayor de 1, la especificidad es de 100% que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Los otros signos vasculares que se ven,
Cuando el tronco de la arteria pulmonar en relación a la aorta, en la ventana aortopulmonar es mayor de 1, su valor predictivo positivo es 96%, su especificidad de 92% en pacientes de menores de 50 años. Ojo que también se puede ver esto en pacientes con fibrosis pulmonar y por eso que hay que tener siempre este diagnóstico diferencial. El otro aspecto importante es el signo del huevo y la banana, como ustedes ven aquí, el tronco de la pulmonar y la arteria aorta. Este es un signo que tiene alta sensibilidad en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Y luego algunos signos vasculares también, en relación del tamaño del diámetro de la arteria pulmonar en relación en la misma ventana al tamaño del cuerpo vertebral. Cuando la relación es mayor de 1.4, entonces tiene una sensibilidad de 63.2%. Pero cuando esta relación tronco de la pulmonar, cuerpo vertebral es mayor de 1.5 y la relación del tronco pulmonar con la aorta es mayor de 1, su especificidad es 93.1%. Es decir, estos son signos indirectos desde el punto de vista tomográficos para medir que un paciente tenga hipertensión pulmonar. Y también los signos vasculares. Si nosotros vemos en el TEM torácico estas lesiones vasculares de tortuosidad, ¿no? O como ven aquí en la flecha, o algunas arterias llamativas en la periferia que muchas veces no se ven, o zona de infarto a nivel de la periferia pulmonar, pueden ser algunos signos vasculares que nos describan la hipertensión pulmonar. También tenemos signos cardíacos de hipertensión pulmonar. Cuando el ventrículo derecho, en este caso aquí, es mayor que el ventrículo izquierdo, mayor de 1, entonces nos hablan de dilatación de cavidades derechas. Cuando el septo interventricular tiene una rectificación o una inversión de la misma, ¿no? Con hipertrofia impera del ventrículo derecho más de 4 milímetros de mercurio, más de 4 milímetros, nos indica una buena sensibilidad en el diagnóstico tomográfico de hipertensión pulmonar. Cuando los pacientes tienen en su extensión abdominal una dilatación y reflujo de contraste a nivel de la vena cava inferior y aumento en las venas suprahepáticas, esto son signos de mal pronóstico y a veces estamos pensando que este paciente tiene una hipertensión pulmonar de tipo portopulmonar. Y ya nos mencionó que el derrame pericárdico, aunque sea muy pequeño en una tomografía, pues nos sugiere signo de mal pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. Luego, los signos pulmonares, esto, como habíamos visto, Alejandro nos hablaba del signo de mosaico, ¿no? En esta vista longitudinal, pero en esta vista ya transversal vemos este patrón de mosaico que se ve mucho en la enfermedad tromboembólica crónica, ¿no? Esto pudiera sugerir entonces estas evidencias de cambios tomográficos, la posibilidad de esta etiología de tipo embólico. Entonces, desde el punto de vista de las conclusiones, la tomografía computarizada nos permite el estudio del parénquima pulmonar, de la vascularización pulmonar, del mediastino, del corazón y de los grandes vasos. Puede también incluso ser la primera prueba de imagen que sugiere el diagnóstico de hipertensión pulmonar, útil en el diagnóstico etiológico de la hipertensión pulmonar, y se recomienda su uso a los pacientes con hipertensión pulmonar, salvo en aquellos de causa del grupo 2, es decir, de causa cardíaca izquierda. Y es imprescindible su estudio en el grupo 4 para tomar una decisión terapéutica, es decir, en el grupo de la enfermedad tromboembólica crónica. Y el otro examen que nosotros tenemos que ver es la resonancia magnética. La resonancia magnética, antes de entrar a ello, sabemos que el paciente con hipertensión pulmonar tiene un remodelamiento de las arteriolas pequeñas. Esto produce un aumento de la postcarga del ventrículo derecho y de la aurícula derecha y comienza el paciente a tener síntomas y sabemos el pronóstico deleterio que tiene la enfermedad. De tal manera que es muy importante conocer el ventrículo derecho, en qué estado está en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y la cardioresonancia, que es un método que nos ve el pronóstico, fíjense ustedes, esta es la imagen cardíaca de una resonancia de un paciente con hipertensión pulmonar. Fíjense ustedes las cavidades derechas,
cómo están dilatadas, ¿no? Y este es el funcionamiento, es decir, del punto de vista de imagen, esto también nos permite saber cómo está funcionando indirectamente el corazón y podemos medir su estado hemodinámico también. Cuando vemos este algoritmo diagnóstico y de manejo del paciente con hipertensión pulmonar, Alejandro nos decía que hay que identificar al paciente, en qué grupo está para poder saber qué cosa le vamos a ofrecer. Pero hoy por hoy, todas estas evaluaciones podemos hacerlas, ¿no? Cuando tenemos al frente un paciente. ¿Y qué nos queda de estos exámenes de imagen? Pues la tomografía, la ecocardiografía, la gamografía. Y cuando vemos esta descripción del journal cardiológico, la resonancia magnética está aquí, solamente destinado para el estudio de las cardiopatías congénitas, bajo este funcionario. Hoy creemos que estas cosas deben de cambiar. Creemos que la resonancia magnética hoy juega un papel importantísimo en el manejo del paciente de hipertensión pulmonar, y la resonancia tiene que ser practicada en los pacientes, no solamente con cardiopatías congénitas, como dice aquí el algoritmo, sino en todo paciente que necesita ser evaluado. De tal manera que la pregunta es: ¿cuándo hacer resonancia magnética? Cuando un paciente con hipertensión pulmonar tiene un posible diagnóstico para descartar cardiopatías congénitas con anomalías extracardíacas, cuando queremos valorar el pronóstico de la enfermedad, y cuando en la ecocardiografía, como decía el doctor Mario Vargas, no siempre podemos ver el corazón en su actual dimensión, entonces no hay ventana acústica para el eco, entonces tenemos que hacer resonancia magnética. Y cuando queremos ver el seguimiento, vamos a ver cómo va a progresar la enfermedad. ¿Cuál es el signo del remodelado inverso, este tema tan interesante del ventrículo derecho? ¿Y cuál es el pronóstico de la enfermedad? Entonces la resonancia, en realidad, y quiero mencionarle lo siguiente, que la resonancia nos va a permitir saber el verdadero estado funcional anatómico del ventrículo derecho en el paciente en ese momento. Porque vamos a estudiar la poscarga, vamos a ver cómo está el volumen del ventrículo derecho, si este paciente tiene o no miocardiopatías y si hay factores de restricción del funcionamiento del ventrículo derecho. Estas cuatro variables, estos cuatro fenómenos y estos cuatro aspectos fenotípicos del paciente con hipertensión pulmonar nos permite ver y tener una aproximación etiológica más certera, más segura en la evaluación del paciente. Y entonces, la función del ventrículo derecho se mide por ecocardiograma, ya nos hablaba el doctor Mario Vargas de las técnicas de imágenes, pero a esto le agregamos también la resonancia magnética, que es una técnica de imagen no invasiva que nos permite ver la función del ventrículo derecho. Una vez que quizás tengamos los patrones de biomarcadores, como por ejemplo el ProBNP, y Alejandro nos mostraba a sus pacientes con valores crecientes cada vez de 3.000, 4.000, 5.000 unidades de PNP, o podemos ver sus valores de función renal. Y una vez que tengamos esto y sabemos que el ventrículo derecho no está funcionando adecuadamente, pasamos al estudio invasivo, ya sea con catéter de alta fidelidad o hacemos en un centro de alta experiencia en cuidados intensivos con el tema de un cateterismo de sonda. Entonces, lo fundamental es que en la hipertensión pulmonar el ventrículo derecho se remodela. El ventrículo derecho cambia de un estado en donde se somete a una estructura de volumen, va a cambiar, se va a adaptar, ya sea en su fase de hipertrófica, compensada o descompensada, comienza a dilatarse porque él aumenta la poscarga del ventrículo derecho, que no soporta la presión que está sometida, como sí lo puede soportar el ventrículo izquierdo, y entonces cambia su fisonomía y hay una severa dilatación del ventrículo derecho. Cuando tenemos esto, y hoy clínicamente eso es medible, y vemos sintomáticamente que, por ejemplo, la paciente no puede subir escalera, cosas, y esto básicamente porque el ventrículo derecho no está anatómicamente bien. Se ha transformado, tiene una desadaptación adversa o remodelamiento adverso. Y cuando Luz se sometió a una cirugía de tromboenderectomía, después de 3 meses, vemos que Luz puede subir a escaleras, hacer sus propias actividades, corre. Y esto es porque el ventrículo derecho, después
se transforma, se remodela a niveles normales de su ventrículo derecho. Y ese es el fenómeno más importante que ocurre en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y en aquellos pacientes que son trasplantados también, ese ventrículo derecho se comienza a remodelar. Y es el factor fundamental del estudio. Por eso yo digo que los cardiólogos y las cosas se han olvidado del ventrículo derecho. Tienen todo para el ventrículo izquierdo, pero tienen poco para el ventrículo derecho. Y entonces eso es lo que tenemos que cambiar un poco la idea. Y los mecanismos de adaptación del ventrículo derecho, básicamente en hipertensión pulmonar hay un aumento de la prescarga, hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho que lleva a una activación de neuronodales, se remodela, aparece la fibrosis parietal y, como decía Mario Vargas, la fibrosis es en el extremo proximal del ventrículo derecho, no en su conjunto, y por eso que después este ventrículo se comienza a mejorar. Hay una disfunción sistodiastólica y poco a poco se transforma el ventrículo derecho y el septo intraventricular cambia de forma para tratar de soportar mayor presión. Y estas son las fases en donde el débito cardíaco disminuye, aumenta la presión en la aurícula derecha, el paciente tiene disnea o tiene síncope, que es un signo realmente de alarma en los pacientes. De tal manera que dentro de las pruebas de imagen en HP tenemos ecocardiografía, tomografía, gamografía y últimamente cardiorresonancia, y esta cardiorresonancia tiene varias fases de estudio porque podemos ver el área de la arteria pulmonar, podemos ver el tamaño del ventrículo derecho, podemos ver sus volúmenes, podemos ver el funcionamiento, la fracción de eyección, cómo está esa masa del ventrículo derecho, los parámetros. Es decir, existen cambios importantísimos y que son medibles y tenemos parámetros cuantitativos para nuestros pacientes. ¿Y qué aporta la cardiorresonancia con respecto a la eco transtorácico? Básicamente el diagnóstico. Si el eco no es concluyente en cuanto a la estructura y función del ventrículo derecho, entonces la cardiorresonancia aporta un valor importante. Y también nos permite descartar cardiopatías congénitas y nos permite descartar shunts o anomalías extracardíacas, por ejemplo, drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares o comunicaciones. Y pronóstico, porque nos permite conocer cuál es la función sistólica del ventrículo derecho, saber cuál es la precisión de la fracción de eyección del ventrículo derecho, poder la posibilidad de estimar no invasivamente cómo está ese índice cardíaco, ese output cardíaco, y podemos ver cuáles son los parámetros de pronóstico en este paciente. Entonces las ventajas son muchas, nos permite seguridad, es un método no invasivo, no es radiactivo, no existe mala ventana, es reproducible, tiene una elevada resolución temporal y de contraste, es versátil, porque puede mencionarse funcionalidad, cuantificación precisa de flujos y caracterización miocárdica, pero tiene sus limitaciones por el coste, porque no siempre en todos los centros tenemos un resonador que nos permita ver esto. Está contraindicado en los pacientes que tienen implantes metálicos, en aquellos pacientes que no toleran el cúbico por su inestabilidad hemodinámica o aquellos pacientes que sufren claustrofobia. Ustedes saben que el resonador es un aparato que puede en algunos pacientes producir claustrofobia. Y el otro gran importante dato, que si un paciente tiene mucha insuficiencia cardiorrespiratoria, en esto necesita a veces apneas de 8 a 15 segundos y eso puede ser un limitante en cuanto a su ejecución en un paciente. Y la cardiorresonancia tiene varias secuencias de cine, de contraste, de realce tardío con gadolinio que nos permite ver cómo está la estructura miocárdica y podemos hacer angiografía de 3 dimensiones. Y fíjense ustedes, este es un cine de una cardiorresonancia de un paciente con hipertensión pulmonar. Fíjense ustedes cómo está el ventrículo derecho muy grande y mayor aún que el ventrículo izquierdo. Y con eso podemos descartar que probablemente esta paciente o este paciente tiene un problema de hipertensión pulmonar asociado a cardiopatías del grupo 2 o miocárdicas. Entonces, en la cardiorresonancia nosotros podemos cuantificar la estructura y dimensión del ventrículo derecho, su función sistólica, la precarga, la poscarga, los flujos y la interdependencia ventricular, que nos permite saber cómo exactamente está el ventrículo derecho. Entonces, de tal manera que esto es lo más importante del estudio de la resonancia,
porque el ventrículo derecho nos da la capacidad funcional del paciente, nos da la calidad de vida, nos marca el pronóstico y ver cuán severa es la enfermedad. Nos podemos monitorear la respuesta al tratamiento y por último veamos qué tratamiento darle. Es decir, como ustedes han visto, todo el tratamiento vasodilatador específico está destinado a un tratamiento guiado por objetivos, es decir, mejorar y tratar de disminuir la calidad de vida de los pacientes. Y estos son los parámetros, ¿no?, que se buscan en una cardioresonancia: el tamaño, la función sistólica, la poscarga, la caracterización tisular y la interdependencia ventricular. Entonces, algunos trabajos salientes, por ejemplo, el valor de la resonancia magnética en hipertensión pulmonar antes que el paciente entre a un estudio de tratamiento parenteral, consiste, por ejemplo, que el ventrículo derecho, la fracción diastólica comparado con el ventrículo izquierdo, mejora pues algunos valores. Podemos saber su pronóstico en relación a hospitalización por falla del mismo y mortalidad. Y entonces, estos valores tienen estadísticamente un valor significativo en cuanto a sus hallazgos científicos. Entonces, cardioresonancia nos ayuda a saber este pronóstico. Por otro lado, en otro estudio podemos ver el volumen de la masa del ventrículo derecho, su capacidad de volumen y su función, y vemos que cuando este ventrículo derecho tiene variables determinadas, ya sea de masa o ya sea de función ventricular al final de la diástole, vemos que estos valores están directamente relacionados con la mortalidad. Es decir, cuando estos pacientes tienen menores valores de masa muscular, de respuesta funcional, pues tienen un peor pronóstico y su mortalidad aumenta. Para eso nos sirve la resonancia magnética. Y últimamente ha salido un trabajo en relación a la medición del acortamiento del ventrículo izquierdo al final de la diástole en relación a hipertensión pulmonar relacionado a la descompensación del ventrículo derecho. Y entonces vemos, estas son las curvas, ¿no?, de presión que suceden en un individuo sano, y estas son las curvas de un paciente con hipertensión pulmonar. Fíjense ustedes cómo son variables, y esto estadísticamente tiene una significancia directa. De tal manera que la resonancia magnética nos ayuda a todos estos términos de valorar la función del ventrículo derecho, su pronóstico y su evaluación del tratamiento. Y para considerar finalmente como método no invasivo, que sabemos que la cardioresonancia magnética tiene una gran importancia tanto en el proceso diagnóstico como el pronóstico de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y lógicamente también es complementaria a otras técnicas. La valoración no invasiva más precisa de la función sistólica del ventrículo derecho y es el mayor determinante pronóstico de la enfermedad. Es imprescindible en el subgrupo del estudio de cardiopatías congénitas. Nosotros sabemos que un paciente que tiene cardiopatía congénita o ha sido operado de una cardiopatía congénita, tenemos que hacer una resonancia magnética para ver en qué estado está esa cardiopatía. Nos permite conocer los parámetros estructurales, hemodinámicos, funcionales y de perfusión, y nos permite tener un score pronóstico del paciente en ese momento de su evaluación. Probablemente en un futuro próximo existen nuevos resonadores, nuevas técnicas de imagen, y sobre todo que debemos universalizar las diferentes secuencias que se usan actualmente en resonancia magnética. Y nosotros como clínica, tanto en la clínica Centenario como en el complejo hospitalario San Pablo, tratamos de que nuestros pacientes con hipertensión pulmonar tengan estas valoraciones hemodinámicas no invasivas, y esto nos está ayudando mucho en el reconocimiento de su estado clínico del paciente. Muchísimas gracias.